buenos días, soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí en el canal de entrevistas con expertos para hablar sobre la psicoterapia psicodramática y para ello nos acompaña el doctor Enrique Guerra Gómez, que es especialista en psiquiatría con muchos años de experiencia y además también tiene la medalla de oro por su ejercicio médico en la Sanidad de Madrid, que es donde ejerce. Muchas gracias por estar aquí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Encantado de estar con usted y con ustedes, con todos. Igualmente, pues solo para empezar, me gustaría preguntarle en qué consiste realmente la psicoterapia psicodramática y cuál es su principal objetivo. Sí. Vamos a ver, la psicoterapia psicodramática es evidentemente una modalidad más de las muchas modalidades de psicoterapia que hay. Son psicoterapias que utilizan, está dentro de las psicoterapias que utilizan el cuerpo, que utilizan la acción. Entonces, una diferencia fundamental con otro tipo de psicoterapias es que otras psicoterapias utilizan la palabra fundamentalmente y aquí en el psicodrama se utiliza la palabra, terapia psicodramática, no es que se niegue la palabra, pero fundamentalmente se utiliza la acción, evidentemente con el cuerpo acompañando a la acción. Y lo fundamental, aunque hay más técnicas que después, pero más variedades dentro de técnicas psicodramáticas, lo fundamental es la dramatización. ¿Qué es la dramatización? La dramatización es representar como si fuese teatro, como si fuese, no es teatro, después comentaré la diferencia, como si fuese teatro, digamos, los problemas, temas que a los usuarios que vienen, a los pacientes que vienen, eh, eh, les afectan y les atañen. ¿Cómo se hace esto? El psicodrama, aunque se aplica tanto en individual, en grupo, en pareja, familia, digamos, adquirió más auge y tiene quizá más auge. Ahora no tanto. Quizá después del COVID, como hay menos grupos, empezó en grupo. Entonces, ¿cómo se hace la dramatización en grupo? La persona que plantea el problema escoge para representar el problema a otros miembros del grupo para hacer la dramatización. Es decir, si tiene que coger un familiar de origen, una pareja, una amistad, un jefe, etcétera, etcétera, escoge en la psicoterapia psicodramática individual, que en muchas ocasiones se llama bipersonal, lo que se escoge, como no están más que el paciente y el terapeuta, lo que escoge es una serie de objetos que son objetos intermediarios, que puede ser de todo tipo, o sea, cojines, balones, pañuelos, música, cuerdas, títeres, etcétera, etcétera, para que representen los otros personajes. Entonces, lo que hace el paciente es interactuar con esos personajes que están representados por estos objetos intermediarios. ¿Cuál es la clave? Claro, la pregunta primera que se podría hacer cualquier usuario es, bueno, ¿y qué utilidad tiene eso? ¿Y qué añade eso a hablar sin más los problemas? Bueno, sin más y sin menos, es muy importante hablarlo. ¿Y qué aporta? Vamos a ver, se ha visto que la raíz de los problemas que tenemos los seres humanos y sobre todo en las sociedades más occidentalizadas, nuestra europea, anglosajona, etcétera, etcétera, eh, está en que utilizamos mucho más la razón, salvando excepciones honrosas, que siempre las hay, que los sentimientos. Pues se ha visto que la raíz de muchos de los problemas que los seres humanos tenemos está en sentimientos que no son conscientes, que los tenemos ocultos, que no es que el paciente no los saque porque no quiere sacarlos, sino porque no los... Entonces, claro, cuando se dramatiza, se mueve el cuerpo y se mueven las emociones mucho más que hablando. Entonces se ha comprobado, con Levin Moreno, que fue el que lo creó hace un poquito más de 100 años, han cumplido 70 años, esa modalidad de terapia.
se ha visto que si las emociones se sacan y se elaboran, no solo que se saquen a través de la dramatización, y se elaboran, ayuda mucho a la curación. Y en muchas ocasiones es más rápido que si solo se utilizase la palabra. ¿Y qué patologías normalmente se pueden tratar con este tipo de terapia? Bueno, hay unas patologías principales que se tratan con terapia psicodramática, pero hay otras patologías que quizás el psicodrama no es digamos, la modalidad principal, pero se pueden utilizar algunas técnicas. ¿Cuáles son las que se utilizan mucho en psicodrama? Pues el trastorno obsesivo compulsivo, determinadas fobias, sobre todo la fobia social, la agorafobia, cierto, es combinado con técnicas, vamos, con un aspecto de la terapia cognitivo-conductual. No sola. El trastorno por estrés postraumático, quizá no en las primeras fases del tratamiento, pero sí después. Trastornos adaptativos, el duelo. El duelo es un trastorno que le viene muy bien la terapia psicodramática. Esto dentro de las enfermedades genuinas, pero dentro de los trastornos de personalidad, pues los trastornos de personalidad de tipo evitativo, de tipo por dependencia, de tipo obsesivo compulsivo, esos son los principales que se emplean. Incluso para hablar del trastorno de personalidad, del que más se habla, el trastorno borderline no es que sea la terapia psicodramática la terapia de elección, pero dentro de la terapia que se utilice en determinadas etapas, no en borderline muy graves, porque el dramatizar si hay mucha impulsividad no es lo más adecuado. Pero en determinadas etapas, o si el trastorno borderline no es de los más graves, se puede utilizar algunas técnicas psicológicas dentro del marco de la terapia principal que se aplique. Y según su experiencia a lo largo de todos estos años, ¿cuáles creen que son los principales fundamentos o los principios más fundamentales de la psicoterapia psicodramática? Bueno, más que haberlo averiguado personalmente, pues ya con Levi Moreno, que fue el que creó el psicodrama, pues hace más, creo que el año pasado cumplió 100 años, pues elaboró una teoría sobre el psicodrama, elaboró muchas teorías, pero sobre todo una teoría del desarrollo del niño, a Ujú. raíz del cual creó, digamos, todo el cuerpo doctrinal del psicodrama, que consistía, este autor y otros, eh, vieron, observar, más que descubrir, que realmente el niño, cuando se desarrolla, antes de que llegue el lenguaje y antes de que lleguen otras capacidades cognitivas, conoce el mundo a través de actos. Por eso dice Giacomo Moreno que en el principio no fue la palabra, en el principio fue la acción. Ujú. O sea, conoce el mundo, el niño se mueve y va conociendo el mundo a través de actos, eso en general. Pero, digamos, retrotrayéndonos casi al principio del principio, los actos, a quien más se refieren los actos del niño en principio, es al primer ser humano con el que contacta, que es la madre o quien haga las veces de la madre. Entonces, el contacto, haya lactancia o no haya lactancia, el contacto con la madre o persona que haga sus veces es un contacto corporal, es un contacto corporal que va acompañado de emociones de las cuales el niño, vamos a ver, no es consciente con la razón, Ujú. pero están ahí, están Ujú. ahí. El niño, por supuesto, no las puede elaborar con la razón y mucho menos las puede verbalizar, porque no ha llegado el lenguaje, pero vio en toda su teoría que el contacto, estos primeros contactos en distintas etapas del desarrollo son fundamentales. Y la forma en que voy a llamar cuidador, para generalizar un poco principal, digamos, eh, se relacione no verbalmente, sino a través del cuerpo y la emoción con niño o niña, va influyendo mucho
en el desarrollo. Por ejemplo, hay una etapa, o sea, hay varias etapas, pero las etapas en que digamos, el cuidador va haciendo que el niño o niña se vaya separando y vaya conociendo el mundo. El mundo restante, pues es importante el cómo el cómo lo haga a nivel sobre todo corporal y emocional, porque el niño capta las emociones que van. Voy a poner el ejemplo más sencillo, pues la madre da la lactancia, pues la forma en cómo se haga a nivel corporal y las emociones que vayan acompañadas, el niño niña las capta, aunque no sea consciente. Y entonces eso va influyendo y hay un periodo muy importante que es cuando, no tanto ya el destete, que también, sino cuando ya, digamos, el niño va relacionándose con el mundo, el cómo se haga esa separación en el buen sentido de la palabra, como se haga a nivel corporal y emocional, influye mucho en el desarrollo posterior del niño o niña. Esto es mucho más extenso, pero bueno, por hacer una síntesis la mayor posible. En este caso, dentro de la psicoterapia psicodramática, ¿existen también diferentes técnicas para poder ayudar al paciente? Sí, la dramatización es la principal. Ujú, Es que dentro de la dramatización es lo principal, lo que antes he descrito. ujú, Pero dentro de la dramatización y dentro de la propia dramatización se utilizan varias técnicas dentro del psicodrama. La más habitual es el intercambio de roles. ujú. Intercambio de roles que este tema lo creo también, el intercambio de roles. Es decir, voy a poner el ejemplo en grupo, pero también voy a poner el ejemplo con un cojín, porque el ejemplo en grupo y el ejemplo con un cojín. El ejemplo en grupo es, bueno, es que yo con mi pareja me pasa esto. Se Ujú, elige a un miembro del grupo que represente su pareja e interactúan, pero dentro de la interactuación, lo más importante no es que el paciente se dirija a su pareja, sino después que se cambie de rol vale. y se meta en el pellejo de su pareja y hable, interactúe. Ujú, Cuando es individual, lo que se hace es, voy a ponerlo literal, se toma un cojín y se dirige uno a la persona representada por un cojín, pero después la persona representada por el cojín tiene también que expresarse. Entonces lo que hace es el propio usuario es tomar el cojín y hablar, en este caso el usuario se representa por la silla donde se sienta, dirigirse, o sea, el cambio de roles puede ser con otro miembro del grupo o con un objeto ujú, intermediario. Ese es uno. El espejo. El espejo, voy a poner un ejemplo en grupo que quizá más fácil, pero en individual también, es, pues si la persona tiene un comportamiento no verbal que le puede perjudicar y no es consciente, se pide al paciente que si no le importa que un paciente, que otro paciente que él elija, haga de espejo, haga de espejo, es decir, haga los mismos gestos, no tanto hablar, me refiero, sino los mismos gestos que hace. Había una película famosa de Sopa de Ganso de los hermanos Mar, que es muy representativa del espejo, es decir, hace de espejo. En ujú. individual, pues se hace pues a través de un espejo, si lo hay, un espejo grande, se puede representar de otra forma. Después, vamos a ver, el doble. Doble es voy a decir solo estos tres para no extenderme mucho más, hay muchísimo más. El doble es, digamos, eh, consiste en que si es en grupo, otro paciente, o si es en individual, el terapeuta exprese cosas que el paciente tiene dentro. Explico. El terapeuta tiene la impresión de que hay cosas que el paciente tiene dentro que son muy importantes, pero no le salen. Pero no le salen, no es consciente y no es algo emocional, fundamentalmente. Entonces, cuando es en grupo, lo que hace es que el paciente, perdón, el paciente, el miembro o el miembro que haya elegido, se pone detrás del paciente, tomando casi siempre por el hombro, y expresa
lo que el paciente tiene dentro y no le sale, no logra expresar. Por supuesto, el paciente tiene que dar el feedback y decir si está de acuerdo o no. Cuando Ujú. es en individual, a falta de un paciente físico, es el terapeuta que pidiendo permiso al paciente se coloca detrás, lo expresa y el paciente, por supuesto, tiene que dar el feedback de si está de acuerdo. Esto generalmente, por ejemplo, en grupo, no es una técnica que se utiliza al principio, pero si el resto de los pacientes, si todos los pacientes del grupo ya se conocen, Ujú. generalmente el que hace o los que hacen de doble suelen dar en la diana de lo que pasa. A veces, no, por ejemplo, no, un paciente dice, mira, esto que tú expresas, no creo que yo lo tenga dentro y no lo saques, que no lo tengo. Pero bueno, eso Ahí sería. supongo que ya hay un poco de Voy a confianza. añadir uno, Mireia, si me permite. La escultura, que es importantísimo. Es Ujú, uno de mis maestros, Pablo, mis maestros, Pablo Colación, siempre habla mucho de la escultura. Todos los psicogramatistas, lo que caen, ujú, eh, por haberme formado con él, lo recuerdo más, que es representar como si fuese una escultura, perdón ujú. por la redundancia, las emociones que uno tiene. O sea, que en vez de hablar, pues yo siento no sé qué, no sé cuánto, ante esta otra persona me siento de tal forma, el terapeuta dice, vale, pero escúlpemelo. Es decir, coloca una postura del cuerpo que represente lo que tú estás pidiendo expresar de palabra y sobre todo lo que tú sientes. Esto, por supuesto, el individual lo hace individualmente, pero también si interactúa con otro puede hacer la escultura de la persona con la que está interactuando, la persona en grupo, pues con si va a hablar de un tema familiar, pues en aquellos hace su propia escultura y elabora la escultura de aquellos con los que Ujú. interactúa en la dramatización. Supongo que también cuando se hace en grupo a lo mejor se crea también más confianza entre los diferentes pacientes, cosa que también a lo mejor ayuda, ¿no? a, Claro, a claro. mejorar. Cuando es un grupo cuando se hace un grupo de psicodrama, evidentemente, bueno, ni tampoco en individual, no se propone dramatizar de principio. Es Claro, decir, hay que crear un clima de grupo, un clima de confianza, o si acaso poner algún tipo de dramatización o ejercicio pequeño para que estas cosas se pueden hacer individualmente, lo que es el psicodrama bipersonal, pues también hay que crear un clima de confianza y evidentemente en la primera sesión el terapeuta no propone al paciente dramatizar, se claro, va creando un clima de confianza a claro. través de hablar o pues, de interactuar de otra manera o de algún pequeño ejercicio preparatorio para que la persona vaya cogiendo confianza para poder hacer eso, porque al fin y al cabo, no como expresión de otros maestros psicodramatistas que me han formado, el paciente, entre comillas, se desnuda Claro, ante el terapeuta mucho más que comentar sus temas hablando, digamos, se desnuda, se pone en cuero, si me permite, empleo una palabra que es que se emplea mucho en la formación del programa, y entonces, claro, para que tiene que haberse creado un clima previo de mucha confianza para que el paciente haga esto y lo haga con libertad plena, no lo haga un poco, bueno, pues lo hago porque el terapeuta me lo dice y si me lo dice, pues será adecuado, sino con más claro. convencimiento para que le dé resultados, porque si no, no daría resultados. Y para terminar, doctor, me gustaría, así también un poco a modo resumen de lo que nos ha contado, es preguntarle cuáles serían las principales diferencias que existen entre la psicoterapia psicodramática y a lo mejor otras corrientes psicoterapéuticas. Sí, sí bueno, pues vamos, el psicograma utiliza la acción, Ujú, fundamentalmente. El psicograma utiliza la palabra, pero fundamentalmente, cuando se empieza un psicograma, la palabra es previa y después la palabra, sí, una vez que se ha dramatizado, lo había comentado, después de dramatizar se ha de utilizar la palabra para hacer un comentario de lo que se ha dramatizado. ujú, Otras terapias utilizan
fundamentalmente la palabra. No es que no haya terapias corporales, hay, por ejemplo, la bioenergética, que utiliza una serie de ejercicios de cuerpo, que utiliza terapias corporales, pero bueno, no utiliza la dramatización, prácticamente otro tipo de terapias, de tipo psicoanalítico, cognitivo-conductual, interpersonal, mentalización, etcétera, etcétera, aceptación y compromiso, las terapias de tercera generación utilizan fundamentalmente la palabra, el ejercicio, pero también lo importante que tiene el psicodrama, lo importante que es el psicodrama es que el psicodrama, si es necesario, utiliza técnicas provenientes de otras modalidades de terapia. Recuerdo yo con una persona que trabajé una fobia a los espacios cerrados, pues además de dramatizar, pues yo a esa persona, una de las partes de la terapia era, digamos que la fobia fuese enfrentándose a la fobia. Y entonces, por ejemplo, yo personalmente acompañaba a la paciente a un pequeño trayecto de metro para que se fuese enfrentando a la fobia con el apoyo del terapeuta. Eso es una técnica conductual, eso no es psicodrama, pero digamos una de las cosas importantes de psicodrama es que si tiene que acompañar a lo que es propiamente psicodramático, digamos, técnicas o características de otras terapias, por supuesto y son adecuadas, como este caso y otros, que por supuesto las utiliza. Nunca desdeña otro tipo de técnicas, otro tipo de actuaciones propias de otras terapias. Son complementarias en este caso, podría ser complementaria con otro tipo de técnicas o terapias. Claro, el psicodrama no desdeña porque somos conscientes, todos los psicogramatistas, y Jacob Levin Moreno era consciente de que el psicograma, al igual que cuando me ha preguntado por las indicaciones, no cubre todas las patologías, Claro. ninguna terapia lo cubre. El psicograma si tiene que utilizar para ayudar al paciente pues, actuaciones, técnicas de otras provenientes de otras terapias, complementar el psicograma con esas técnicas, porque a la postre hay que utilizar aquello que más y mejor le viene al paciente. Pues doctora, hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias por este tiempo. No sé si le ha quedado alguna cosa más para añadir. Yo creo que en esencia lo principal, pero que hemos respetado los usuarios pues hayan entendido algunas de estas cosas es complicado de explicar. Esto combina con la filosofía del psicograma, es complicado de expresar con la palabra. Por ejemplo, cuando estaba comentando la escultura, no lo he hecho, pero estaba tentado de levantarme y mostrar una escultura que quizás es mucho más, digamos, es mucho más claro. Pero Y no lo he hecho, pero los ejemplos que ha puesto han sido bastante representativos. Yo creo que ayuda muchísimo más a entender de qué tratan todas he las estado técnicas. tentado he estado tentado de tomar un cojín para lo del intercambio de rol, porque estoy acostumbrado y todos los programas estaban Claro, acostumbrados a que más que explicar de palabra, esto se hace con el paciente, es decir, se muestra más que explicar de palabra. exacto. Evidentemente, en este marco, pues hay que explicarlo de palabra, pero bueno, espero haberlo hecho con la mayor claridad posible. Yo creo que sí que ha ayudado mucho y nada, simplemente también decirles a las personas que nos estén viendo que si necesitan hay más información acerca de todo ello o quieren pedir cita con el doctor, lo pueden hacer a través de la plataforma de Top Doctors y espero verle pronto en otra entrevista. Yo también. Muchísimas gracias por su atención. Que vaya muy bien. Rosa, no. Adiós. Adiós.